Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy el profe Dani y el día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos acerca de la Ley General del Sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Así es que no lo olvides, ponte las pilas ya. Comenzamos. Para empezar vamos a hablar del título cuarto acerca de la admisión y promoción, específicamente el capítulo 1, que habla de las disposiciones comunes aplicables a la admisión y promoción en educación básica y educación media superior. El artículo 31 nos señala que con el proceso de admisión se dará acceso formal al servicio público educativo en educación básica y media superior a través del sistema. El artículo 32 dice que la directora, el director o el equivalente que realice dicha función en la escuela donde se haya generado una vacante en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y de 10 días hábiles para zonas rurales, deberá notificarlo por escrito a la persona titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente. De igual forma, en los mismos plazos, deberá registrar la vacante en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la operación de las vacantes. Recuerda que en la parte de arriba van a estar apareciendo una serie de enlaces que te pueden guiar a otros videos que están relacionados con este tema y seguro serán de tu interés. El cumplimiento de lo previsto en este artículo será tomado en cuenta en los procesos de promoción. Para ello, las autoridades de educación llevarán un registro que darán a conocer a la Secretaría. Por su parte, el artículo 33 señala: la promoción a la función directiva o de supervisión es un movimiento vertical que consiste en el ascenso a una categoría, puesto o cargo de mayor responsabilidad, acceso a otro nivel de ingresos y el cambio de función. La promoción en el servicio es un movimiento horizontal que da acceso a un nivel de incentivo sin que implique un cambio de funciones. Por su parte, el artículo 34 menciona: cuando se presenten vacantes en cargos o en puestos con funciones de dirección o de supervisión, el superior jerárquico inmediato deberá notificarlo por escrito en un plazo no mayor de 5 días hábiles para zonas urbanas y de 10 días hábiles para zonas rurales, al titular del nivel educativo o del subsistema correspondiente. De igual forma, en los mismos plazos, deberá registrar la vacante en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación de las vacantes en los términos que determine la Secretaría. Por su parte, el artículo 35 menciona que con objeto de fortalecer a las normales públicas, a la UPN y los centros de actualización del magisterio, el ingreso a estas instituciones corresponderá a la demanda prevista en el proceso de planeación educativa de la autoridad competente. La SEP establecerá un modelo para los procesos de admisión. Definida la demanda futura por región, se asignarán las plazas a los egresados de las normales públicas, de la UPN y de los centros de actualización del magisterio, de conformidad a las estructuras ocupacionales autorizadas, garantizando la prestación del servicio educativo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. El artículo 33 nos dice que los procesos de admisión o promoción contemplarán los cambios de adscripción y licencias del personal, con la finalidad de garantizar la prestación del servicio educativo. La Secretaría emitirá las disposiciones bajo las cuales se efectuarán esos movimientos, de conformidad con lo previsto en esta ley, los demás ordenamientos legales aplicables y el respeto a los derechos del personal que lo solicite. Por su parte, llega el artículo 37, donde menciona que con la finalidad de no afectar la prestación del servicio educativo por la falta de registro de las plazas vacantes en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación, en los tiempos fijados por la Secretaría conforme al calendario del proceso de admisión y promoción respectivo, ésta determinará los procesos para su asignación con apego a los principios establecidos en esta ley. Así, el artículo 38 dice: quienes participen en algún proceso de admisión o promoción distinto a lo establecido en este título, autoricen, validen o efectúen algún pago o contraprestación u obtengan algún beneficio, incurrirán en responsabilidad y se sujetarán a los procedimientos que establece la normativa correspondiente. Quienes sean objeto de una admisión o promoción derivada de un proceso de selección distinto a los previstos en esta ley, no recibirán remuneración alguna y no será objeto de ningún tipo de regularización. Continuamos con este título cuarto de la admisión y promoción, pero vamos a hablar acerca del capítulo 2, justamente de la admisión y promoción en educación básica.
Vamos a empezar con la sección 1, que habla justamente de la admisión en educación básica. El artículo 39 nos dice que la admisión a educación básica del Estado se realizará mediante procesos anuales de selección a los que concurran las aspirantes en igualdad de condiciones. Serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Estos procesos apreciarán los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el aprendizaje y desarrollo integral de los educandos y asegurar la contratación del personal que cumpla con el perfil profesional necesario de conformidad con los siguientes términos y criterios. Continúa con el número 1. Las plazas vacantes a ocupar objeto de la convocatoria solo serán las registradas en el sistema abierto y transparente de asignación de plazas para la ocupación y validadas por la Secretaría. Número 2. Las autoridades educativas de las entidades federativas emitirán las convocatorias, las cuales responderán a los contextos regionales en las que se señalarán el número y características de las plazas disponibles, el perfil profesional que deberán cumplir los aspirantes, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas que comprenderá el proceso, la fecha de publicación de los resultados, las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la Secretaría estime pertinentes. El número 3 dice que las convocatorias se publicarán con un plazo mínimo de 30 días naturales a la realización de los procesos de selección para la admisión en apego al calendario anual. El número 4, la Secretaría celebrará un proceso público en el que podrá, a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales en una mesa tripartita en cada uno de los estados y la Ciudad de México para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores. Los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción 5 de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva. El número 5 habla de los elementos multifactoriales que se tomarán en cuenta como parte de este proceso. Estos comprenderán, inciso A, un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para lograr el aprendizaje y desarrollo de los educandos, considerando el contexto local y regional de la prestación de los servicios educativos. B. La formación docente pedagógica. C. La acreditación de estudios mínimos de licenciatura. D. El promedio general de la carrera. E. Los cursos extracurriculares con reconocimiento de validez oficial. F. Los programas de movilidad académica. G. Dominio de una lengua distinta a la propia. Y H. La experiencia docente. El número 6 dice que la asignación de las plazas solo se realizará a las personas que se encuentren en el listado nominal que remita la Secretaría a la autoridad educativa de la entidad federativa, el cual será ordenado de acuerdo con los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales a los que se refiere la fracción número 5 de este artículo. En caso de que alguna persona no acuda al evento de asignación o no acepte la plaza asignada, se recorrerá el listado de manera progresiva en el orden establecido. Número 7. Para garantizar la transparencia en la asignación de las plazas vacantes, las autoridades educativas de las entidades federativas darán a conocer los resultados de manera pública, de conformidad con los lineamientos que determine la Secretaría e invitará como observador al sistema anticorrupción local. Continúa con el número 8. En el caso de excedentes de plazas vacantes, una vez seleccionados los egresados de las normales públicas, estas se asignarán a los demás aspirantes que hayan obtenido los mejores resultados en los procesos de selección, eligiendo aquellos con perfil de formación docente pedagógica. Número 9. El personal al que sea admitido en el servicio público educativo mediante proceso de selección tendrá el acompañamiento de un tutor cuando menos por 2 ciclos escolares, el cual será designado por la autoridad educativa de la entidad federativa. Continúa el número 10. La admisión al servicio público educativo estará sujeta a la disponibilidad de plazas vacantes definitivas, temporales y de nueva creación, así como las estructuras ocupacionales autorizadas. El número de las vacantes se definirá de conformidad con las necesidades del servicio público educativo y la disponibilidad presupuestal con base en la planeación que realiza el Sistema Educativo Nacional. En todo caso, se garantizará la prestación del servicio educativo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que se encuentran en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. Continuamos con el número
11, donde dice que las plazas docentes que queden vacantes durante el ciclo escolar deberán asignarse con el orden de los participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de admisión que se hayan realizado en una entidad y no hayan obtenido una plaza. Agotado dicho orden, la autoridad podrá proponer a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la admisión realizado en otras entidades federativas circunvecinas y no hayan obtenido una plaza. Número 12. Agotadas las personas participantes a las que refiere la fracción anterior, la autoridad educativa podrá contratar personal que cumpla con el perfil profesional requerido, al cual le otorgará un nombramiento temporal como máximo hasta por el término del ciclo escolar. Y llegamos al número 13. En los procesos de selección para la admisión, el sistema se utilizarán los perfiles profesionales, criterios e indicadores definidos de conformidad con lo establecido en esta ley. El 14 dice que los procesos de selección para la admisión al servicio educativo serán públicos, podrán participar todas las personas que cumplan con el perfil profesional relacionado con el nivel, tipo de servicio, modalidad y materia educativa correspondiente y con los requisitos que se establezca en las convocatorias. Y el número 15, para fortalecer las capacidades, conocimientos y competencias del personal de nuevo ingreso, el Servicio Público Educativo, las autoridades educativas de las entidades federativas realizarán una valoración y reconocimiento diagnóstico en los términos que señale la ley respectiva, al término de su primer ciclo escolar. El personal docente que cuente con nombramiento definitivo podrá participar en los procesos de admisión para niveles educativos diferentes, siempre y cuando cumplan con los criterios de compatibilidad. El artículo número 40 dice: en la educación básica, la admisión a una plaza docente vacante definitiva, derivado del proceso de selección previsto en esta ley, dará lugar a un nombramiento definitivo después de haber prestado el servicio docente 6 meses y 1 día, sin nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Con objeto de fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como lo dispone el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los egresados de las escuelas normales públicas del país, de la Universidad Pedagógica Nacional y los centros de actualización del magisterio tendrán prioridad para la admisión al servicio público educativo. Y seguimos con el título 4 de la admisión y promoción, obviamente del capítulo 2 de la admisión y promoción en educación básica, pero ahora vamos a la sección número 2, que habla acerca de la promoción a la función directiva o de supervisión en educación básica. El artículo 41 nos dice que la unidad del sistema regulará el proceso de promoción, que será público, transparente, equitativo e imparcial. Para ello, emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión de la educación básica. Por lo tanto, el artículo 42 dice que la promoción a puestos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica que imparta el Estado y sus organismos descentralizados se llevará a cabo mediante procesos anuales de selección con sujeción a los términos y criterios siguientes. Número 1. Las plazas vacantes objeto de la convocatoria respectiva solo serán las registradas en el sistema abierto y transparente de plazas para la ocupación y que sean validadas por la Secretaría en términos de esta ley. Continúa con el número 2. Para participar en el proceso de promoción se estará a lo siguiente. Inciso A. El personal que realice función docente con una experiencia mínima de 4 años con nombramiento definitivo podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior. Inciso B. El personal directivo o de supervisión que ejerza la función cuenta con experiencia mínima de 5 años en la gestión directiva, podrá participar en el proceso de selección a la categoría inmediata superior del puesto que ostente. Continuamos con el número 3. Las plazas vacantes definitivas y las de nueva creación de dirección y supervisión se otorgarán al personal con sujeción a los lineamientos que emita la Secretaría. Número 4. Las autoridades educativas de las entidades federativas emitirán las convocatorias, las cuales responderán a los contextos regionales de la prestación del servicio educativo, en las que se señalarán el número y características de las plazas disponibles, el perfil profesional que deberá reunir los aspirantes, los requisitos, términos y fechas de registro, las etapas que comprenderá el proceso, la fecha de publicación de los resultados, las reglas para la asignación de las plazas y los demás elementos que la Secretaría estime pertinentes.
Continuamos con el número 5. Las convocatorias se publicarán conforme al calendario anual y con un plazo mínimo de 30 días naturales previos al inicio del proceso de selección. Número 6. La Secretaría celebrará un proceso público en el que podrá, a disposición de las autoridades educativas, de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los estados y la Ciudad de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores. Los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales referidos en la fracción número 7 de este artículo, derivada de la convocatoria respectiva. La fracción número 7 señala: en la promoción a cargos de dirección o de supervisión de educación básica, la Secretaría designará quién ocupará la vacante que se presente al inicio o durante el ciclo escolar, considerando los elementos multifactoriales. Inciso A. Un sistema que permita apreciar los conocimientos y aptitudes necesarios del aspirante para el desarrollo y máximo logro de aprendizaje de los educandos. B. La antigüedad en el servicio. C. La experiencia y tiempo de trabajo en zonas de marginación, pobreza y descomposición social. D. El reconocimiento al buen desempeño por la comunidad educativa con la participación de madres y padres de familia o tutores, alumnos y compañeros de trabajo. Continuamos con el número 8. El personal de educación básica que obtenga promoción a plaza con funciones de dirección o supervisión deberá participar en los programas de habilidades directivas determinados por la autoridad educativa de la entidad federativa. Continuamos con el artículo 43, que nos señala que en la educación básica, la promoción a una plaza con función de dirección o de supervisión dará lugar a un nombramiento definitivo, después de haber desempeñado la función 6 meses y un día, si nota desfavorable en su expediente fundada y motivada. Para el caso de las vacantes temporales, se presenten al inicio y durante el ciclo escolar, se otorgarán de manera temporal a las personas participantes que hayan obtenido los puntajes más altos en el proceso de selección para la promoción y no hayan obtenido una plaza, quienes conservarán el derecho, en su caso, a que se les otorgue una vacante definitiva. Y continuamos también con este título cuarto de la admisión y promoción, justamente el capítulo 2 de la admisión y promoción en educación básica, específicamente la sección número 3 de la promoción en el servicio en educación básica. El artículo 44 nos dice que la promoción horizontal se llevará a cabo mediante un programa integrado por niveles de estímulos y con reglas de incorporación, promoción y permanencia diferenciadas en cada uno de ellos. En el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, se respetarán los estímulos otorgados bajo las reglas del programa de carrera magisterial y del programa de promoción en la función por incentivos en educación básica. Continúa diciendo que dicho programa contendrá las reglas para que el personal que en la educación básica realiza funciones de docencia, de técnico docente, de asesoría técnica pedagógica, de dirección y de supervisión pueda obtener los incentivos previstos en esta ley. Operará con el presupuesto del programa de carrera magisterial, del programa de promoción en la función por incentivos en educación básica y recursos que se asignen, en su caso, al propio programa, conforme a la disponibilidad presupuestaria y en términos de las disposiciones presupuestarias aplicables. El artículo 45 dice: con el propósito de atraer al personal docente que ingrese al servicio de educación básica o docente en servicio y propiciar su arraigo escolar en zonas de alta pobreza o de marginación alejadas de las áreas urbanas, se establecerán incentivos económicos superiores a los niveles de la promoción horizontal, los cuales se conservarán hasta en tanto permanezcan en los centros de trabajo de las zonas referidas en los términos que establezca el programa. En las reglas que expida, la Secretaría se determinarán los criterios para la definición de las zonas señaladas. Luego viene el artículo 46, que dice que la promoción del personal a que se refiere la presente sección no implicará un cambio de función. Los participantes al nivel inicial deberán tener como antecedente una permanencia mínima de 2 años en su plaza actual con nombramiento definitivo. Luego viene el artículo 47, que menciona que el programa de promoción horizontal por niveles con incentivo en educación básica estará a cargo de la Secretaría. Mientras que el artículo 48 nos dice que los beneficios del programa tendrán una vigencia de acuerdo con los criterios que se establezca para cada nivel, conforme a las reglas a las que se refiere el artículo 44 de esta ley.
Continúa con el artículo 49 que menciona que el personal incorporado al programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica que participe y obtenga un ascenso en la promoción vertical conservará el nivel y el incentivo de la categoría anterior. Y el artículo número 50 también nos dice que el personal docente que labora con plazas por hora, semana, mes, podrá participar en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica con un mínimo de 12 horas, impartiendo la misma asignatura o asignaturas afines. Por su parte, el artículo 51 dice que el personal docente que labora con plazas por hora, semana, mes, impartiendo más de una asignatura con un mínimo de 12 horas en cada una de ellas, podrá participar en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, acreditando para cada asignatura los requisitos establecidos. El artículo 52 dice que el personal que haya obtenido el primer nivel en el programa de promoción en la función por incentivos en educación básica lo conservará y podrá promoverse en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, previo cumplimiento de los requisitos que éste establezca. Llegamos al artículo 53 que menciona, para el personal que ostente el nivel 1 en el programa de promoción en la función por incentivos de educación básica y cumpla con los requisitos para participar en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, la permanencia que se establezca en cada nivel de incentivo empezará a contar a partir de su incorporación al mismo. Mientras que el artículo 54 menciona que el personal que tenga asignado un nivel de programa de carrera magisterial y o del programa de promoción en la función por incentivos en educación básica podrá participar en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las reglas a las que se refiere el artículo 44 de esta ley, respetándosele sus derechos adquiridos en los programas referidos. La Secretaría determinará los niveles y tipo de personal que podrán participar en el citado programa. Y continúa mencionando el personal incorporado al programa de carrera magisterial, independientemente de su participación en el programa de promoción horizontal, por niveles con incentivos en educación básica, conservará el monto de los estímulos que tenga asignados, los cuales se actualizarán anualmente conforme a los incrementos que para el sueldo tabular se autorizan. La participación en el programa de promoción horizontal por niveles con incentivos en educación básica en los términos previstos en esta ley será voluntaria. Llegamos al artículo 55, donde dice que en educación básica la asignación de plazas por hora, semana, mes como promoción se realizarán de conformidad con las disposiciones que emita la Secretaría. El artículo 56 dice, en la educación básica la asignación de horas adicionales en función de las necesidades del servicio para los docentes que laboran por hora, semana, mes será una promoción de conformidad con los criterios que establezca la Secretaría, debiendo reunir el perfil profesional requerido para la asignatura y cumpla con los elementos multifactoriales que la Secretaría determine. La asignación se podrá llevar a cabo en los casos siguientes. Número 1. En el mismo plantel en el que el docente preste total o principalmente sus servicios. Número 2. En el plantel en el que el docente no presta principalmente sus servicios, siempre y cuando haya compatibilidad de empleos, horarios y distancias con el plantel donde principalmente presta sus servicios y adicionalmente no tenga horas asignadas en un tercer plantel. Número 3. En el plantel en el que el docente no preste sus servicios, siempre y cuando se trate de horas fraccionadas, de acuerdo con el módulo que corresponda, y en dicho plantel no exista personal que cumpla con lo establecido en el párrafo primero del presente artículo. Cuando haya más de un docente que cumpla con los requisitos establecidos, las autoridades educativas de las entidades federativas seleccionarán al personal docente con mayor antigüedad en el servicio. Pues ahí lo tienes. Recuerda que si te gustó este video y si quieres que sigamos hablando y compartiendo más información de ello, pues te invito a que te suscribas al canal, nos dejes uno que otro comentario, compartas el video. Pero sobre todo, no lo olvides, yo soy el profe Dani, nos vemos a la próxima. Muchas gracias.